que hay que hacerlo lo más cómodo. Si tú pones los puntos así bien lejos unos entre los otros, tratar de cuadrar las flechas es más complicado. Entonces es mejor que estén como secuenciales, el uno pegado al 2, el 2 pegado al 3, como rodeando, como tratando de formar como, sí, como tratando de formar como un centro, como rodeando algo, para que el dibujo sea más fácil de hacer. Ok, profe, y la última pregunta. ¿Todos entregamos, digamos, el mismo taller? Es decir, Sí, cada uno no, con su mano todos los ejercicios, o un solo eso, taller por todo el grupo. ¿tú leíste lo que estaba escrito ahí en el Moodle? Sí, señor. Creo que es bastante explícito que me entregan un trabajo por grupo escrito, pero luego cada uno de ustedes coge uno de los ejercicios y lo expone a través de video. ¿Sí habías leído eso? Sí, profe. Pero bueno, ya me queda muchísimo más claro. Muchísimas gracias. Listo, pues. Dame un minutico y ya iniciamos con la sesión de hoy. Si me escuchan y ven claramente mi pantalla, Sí, señor. listo, pues. Eh, Primero que todo, pedir excusas si fuese necesario por la sesión de clase pasada. Honestamente, pues, como les dije esa vez, era un, un requerimiento de la facultad eh, que los estudiantes, motivar a los estudiantes a asistir a ese evento. Espero que lo hayan hecho, espero que realmente lo hayan disfrutado también. Eh, pero pues pido excusas por, no sé, no haber podido desarrollar la sesión de clase. Pero pues como les digo, era parte de un requerimiento institucional, por decirlo de alguna forma. Voy a tratar de retomar lo que alcanzamos a discutir la última clase, que fue hace 8 días. La clase pasada, y ustedes me corrigen si me equivoco, nosotros hablamos de operaciones que se definen para los vectores en el plano. Fundamentalmente, nosotros hablamos de 3 operaciones. La suma, el producto por escalar y el producto punto. De alguna forma, el objeto nuevo, el objeto, digamos, que especial que surge en los vectores es el producto punto. Y lo que yo quiero que entremos a discutir el día de hoy es las aplicaciones e implicaciones
que tiene ese producto punto. Y esas aplicaciones están centradas fundamentalmente en un concepto clave del estudio de vectores, que es el concepto de ángulo entre dos vectores. Quiero mostrarles primero la fórmula para encontrar ese ángulo y posteriormente quiero hablar brevemente de geométricamente a qué estoy haciendo referencia, por si acaso no fuera totalmente claro el contexto geométrico de este planteamiento. Si estamos de acuerdo en que eso era lo que habíamos desarrollado hasta el momento, ya hablamos de producto punto, ya hablamos de suma, ya hablamos de producto por escalar. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Pues, entonces, intuitivamente, aunque ahorita lo voy a hacer más explícitamente, cuando yo tengo dos vectores en el plano, es decir, dos flechas, entre esos dos vectores se forma un ángulo. Determinar el ángulo entre vectores es un problema de mucha aplicación, especialmente para la física. No olviden que en la física hay ciertas magnitudes que se pueden representar por medio de vectores. Es decir, son magnitudes que puedo representar por flechas, lo que se conocen como las magnitudes vectoriales. Determinar el ángulo entre dos magnitudes vectoriales en física representa comúnmente la influencia que tiene una magnitud sobre la otra. El ejemplo más específico y conocido es el caso de la velocidad y la aceleración. Por si no lo sabían, la velocidad y la aceleración son vectores, son flechas. Y cuando yo calculo el ángulo entre esos dos vectores, yo determino o puedo determinar qué tanto influye la aceleración en la velocidad y qué tanto influye la velocidad en la aceleración. Digamos que ahí me salgo un poquitico del tema, pero es para que ustedes vean la importancia que puede llegar a tener este concepto del ángulo entre dos vectores. Ese ángulo algebraicamente se puede obtener de la siguiente forma. Yo puedo entender ese ángulo como el coseno inverso o arco coseno de esta expresión que aparece acá. Esta expresión que estoy señalando es simplemente hacer el producto punto entre dos vectores, entre los dos vectores a los cuales les quiero encontrar el ángulo, y dividir ese producto punto entre el producto de la norma de cada uno de esos vectores. Es decir, aquí calculo el producto punto, aquí abajo calculo la norma de cada uno de los vectores, los multiplico, hago esta división, a ese resultado le calculo el coseno inverso o arco coseno, y el resultado de esa fórmula es igual a el ángulo que se forma entre esos dos vectores. La fórmula no tiene mayor misterio. Naturalmente hay que saber aplicar estas operaciones entre vectores y naturalmente hay que utilizar el arco coseno de la calculadora para obtener el ángulo correspondiente. Si es más o menos claro abstractamente el funcionamiento de la fórmula, ya vamos a entrar a discutir ejemplos, pero si es más o menos claro cómo se manejaría esa fórmula que les estoy presentando. Sí, profe. Sí, señor. Antes de mirar un ejemplo, yo quiero que veamos geométricamente qué es lo que estamos calculando. Entonces, permítanme un segundo. Me voy al referente geométrico que siempre tenemos, que es GeoGebra.
para que entendamos, o para terminar de clarificar, de pronto en este momento ya es claro, pero a mí me gusta como mostrar las cosas para clarificar totalmente nuestros procedimientos. Voy a coger dos vectores. Voy a coger un vector. ¿Dónde están los vectores acá? Aquí está. El vector, este vector de acá, que es el vector que nace en 0, 0 y termina en 5, 3, es decir, es el vector 5,3. Y voy a dibujar otro vector que es el vector 2,5, que es el vector que va desde acá hasta el punto. Ojo. Excúsenme que necesito más pantalla. Ay, esto pasa. El vector 2,5. Aquí está. Esos dos vectores los puedo dibujar desde el origen. Es la construcción original, por decirlo de alguna forma. En ese sentido, si ustedes miran cuidadosamente, estos dos vectores forman un ángulo. Este ángulo que se forma la abertura que hay entre los dos vectores. Ese ángulo tiene una medida y de hecho GeoGebra nos permite calcular. Yo puedo calcular ese ángulo, a ver si lo calculo bien, acá. Y miren que el ángulo es 37,23. Ese es el ángulo que se forma entre esos dos vectores. Alguien podría decir, pero también hay otro ángulo, que podría ser el medir el ángulo que forman por afuera, que sería este ángulo, a ver si se ve claramente. Está el ángulo ya. Este ángulo que se forma por afuera. Este que estoy mostrando acá. Este de aquí hasta acá. Que en este caso mide 322,77. Pero la literatura con respecto a eso es muy específica. La literatura, cuando habla del ángulo, siempre hace referencia no a este, sino al ángulo más pequeño que forman los dos vectores, que en este caso sería este vector de acá. Ese es el ángulo que nosotros estamos tratando de calcular. Y entonces, de acuerdo a la fórmula que les estaba presentando, que la voy a volver a retomar, nosotros podemos calcular esa fórmula sin necesidad de medirla ni con GeoGebra, ni con un transportador, ni ponernos a dibujar, sino de manera algebraica a partir de esta forma. Entonces quiero que miren cuidadosamente. Voy a coger los mismos vectores que dibujé. La idea es muy simple. La idea es, yo primero voy a calcular lo que está adentro del arco coseno. En este caso, como los vectores son 5,3 y 2,5, pues calculo el producto punto divido sobre la norma o el producto de las normas. Entonces hago 5,3 por 2,5. Eso me da 25. Aquí abajo calculo la norma de este vector y la norma de este vector. Para mayor precisión, déjenlo expresado en radical por el momento al meterlo en la calculadora. Si quieren, simplifíquenlo. Yo puedo simplificar esto a partir de propiedades de raíces, como 25 sobre la raíz de 986. Ese resultado lo puedo aproximar, o mejor, lo puedo dejar así. En cualquiera de los dos casos, aplico coseno a la menos 1, y al evaluar coseno a la menos 1, me produce el resultado del ángulo. No olviden que aquí en álgebra lineal los ángulos los vamos a manejar en grados. Entonces aplico esta operación, calculo el coseno a la menos 1 de ese resultado y eso me da el ángulo que se forma entre los dos vectores.
¿Y estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Y es claro cómo funciona? Sí, señor. Sí, profe. Vamos a hacer un ejercicio pequeño que no creo que se demoren mucho haciéndolo, simplemente para verificar si nos estamos entendiendo. Ejercicio. Hallar el ángulo entre los vectores. Voy a coger dos vectores cualquiera. Sean muy cuidadosos con las cuentas. 2, menos 5. Para que estoy repitiéndome demasiado. Menos 4, menos 5. Y el otro vector que sea 8, 8, menos 7. Entonces, por favor, rápidamente, no creo que se demoren más de 3 minutos. La fórmula es bastante explícita. Quiero que por favor me encuentren el ángulo entre esos dos vectores. ¿Listo? A partir de la fórmula, naturalmente. ¿Cómo les fue con ese ángulo? A mí me dio 87,47 grados. 87,47. Sí, señor. Confirmación. Sí, profe, a mí también me dio lo mismo. Listo. Pero lo grafico y lo miramos rápidamente.
simplemente en aras de, voy a mirar, menos 4, menos 5, simplemente para mostrarles rápidamente que efectivamente la fórmula funciona. Menos 4, menos 5, ay, ¿por qué esto es tan así? Y el otro vector es, ay, ¿por qué me quedo tanto? 8 menos 7. A mí me gusta verificar, o que ustedes puedan verificar, que efectivamente está bien el ángulo. Listo, rápidamente. ¿Sí lo ven? ¿Sí dio lo que les había calculado a ustedes? Sí, profe. Sí, señor. Listo, pues yo siempre a mí siempre me gusta hacer este ejercicio como para que ustedes realmente experimenten que efectivamente las cuentas que estamos haciendo tienen sentido dentro del procedimiento. Entonces, ese ángulo dio Z es igual a 87.47. Por favor, todos revisen. Profe, a mí me dio 87.70. De pronto es problema de aproximación. De pronto es problema de aproximación. Lo que yo te dije, trata primero, o sea, deja todo expresado y ahí sí le calculas el coseno a la menos 1. En vez de ponerte a aproximar primero, más bien deja como el radical expresado abajo, deja el número arriba y le calculas el coseno a la menos 1. Total, la diferencia no es muy sustancial, honestamente. Debe ser muy seguramente un error de aproximación. ¿Listo? Aquí hay otro ejemplo. Miren estos dos ángulos. El resultado es 45 grados. Si quieren pueden graficarlos y verificar que efectivamente eso es. Simplemente es una reproducción de la misma forma. Aquí tengo más ejercicios y ejemplos. Bueno, no vamos a mirarlos todos tampoco. Quiero saltar a este pedazo. Esa noción de ángulos entre vectores lleva a unas definiciones, que son definiciones no totalmente novedosas para nosotros, porque de alguna forma estas nociones que estoy presentando acá, de perpendicularidad y paralelismo, son nociones que nosotros conocíamos, para rectas. Ustedes han hablado muchas veces de rectas perpendiculares, de rectas paralelas. El punto es que ahora esas nociones se traducen en términos de vectores. Pero la idea es exactamente la misma. Cuando yo hablo de perpendicularidad, estoy hablando de un ángulo de 90 grados. Entonces, dos vectores son perpendiculares si el ángulo entre ellos es de 90 grados. Y dos vectores son paralelos si el ángulo entre ellos es de 0 grados o de 180 grados. Entonces, yo puedo determinar perpendicularidad o paralelismo a partir de el ángulo que se forma entre los vectores. Cuando uno habla de perpendicularidad en el álgebra lineal, no se utiliza demasiado esa palabra.
En el contexto del álgebra lineal y en el contexto de los vectores, la palabra preferida es la palabra ortogonal. Entonces, cuando uno habla de vectores, uno puede decir perpendicular y está bien, pero lo más usual es decir que los vectores son ortogonales. Y entonces, dos vectores son ortogonales si el ángulo que forman es de 90 grados y dos vectores son paralelos si el ángulo que forman es de 180 grados. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Entonces vamos a mirar ejemplos. Consideremos, por ejemplo, los vectores 3,6 y el vector, ¿qué fue esto? Y el vector 12, menos 6. Quiero que por favor calculen el ángulo entre esos vectores y me digan si son ortogonales o son paralelos. Rápidamente. Noventa grados. Sería ortogonal, profe. ¿Qué me dicen? ¿De cuánto les dio el ángulo? 90. 90. De 90. ¿A todos les dio 90? Me pareció escuchar una cifra diferente. Por favor, confirmen eso. ¿Sí? ¿Se dio 90? Sí, sí, señor. Entonces miren que estos dos ángulos son ortogonales porque el ángulo entre ellos es de 90 grados. Consideremos ahora estos otros dos vectores. Voy a copiar, pero no son los mismos, obviamente, sino para ahorrar mi escritura.
el vector 2,5 y el vector, qué sé yo, menos 10, menos 25, por ejemplo. Listo. ¿Estos vectores son ortogonales o paralelos? Por favor, calculen el ángulo y me lo confirman. Paralelos. ¿Sí? ¿Cuánto te dio el ángulo? 180. ¿A todos el ángulo les dio 180? Sí, profe. Sí, profe. Entonces voy a escribirlo acá para que quede consignado. Estos vectores son paralelos porque el ángulo es de 180 grados. Quiero aclarar que estas definiciones no son exhaustivas, es decir, no es que todo par de vectores tengan que ser ortogonales o paralelos. Hay vectores que no son ni una cosa ni la otra, porque por ejemplo, si yo cojo estos dos vectores de aquí arriba, que el ángulo era 48, perdón, nuestro ejemplo era este, que era 37,23, o este que era 87,47, pues claramente esos ángulos no son ni perpendiculares o ni ortogonales ni paralelos. Entonces se puede dar vectores ortogonales, vectores paralelos o vectores que no sean ni una cosa ni la otra. Tengo estos dos vectores que también son ortogonales, estos dos vectores que también son paralelos. Y cuando uno mira cuidadosamente estos ejemplos, aparece, por decirlo de alguna forma, un teorema que es muy poderoso y muy conocido en el álgebra lineal, que me permite determinar ortogonalidad y paralelismo rápidamente, sin necesidad de llegar hasta calcular el ángulo, sino simplemente a partir de ciertas propiedades de las operaciones, yo puedo ver cuándo dos vectores son ortogonales o paralelos. Lo que me dice la teoría, o lo que me dice el teorema, es que dos vectores son ortogonales si al calcular el producto punto entre ellos da igual a 0. Porque cuando calculo el producto punto y me da 0, pues coseno a la menos 1 de 0, y eso ya lo habrán comprobado ustedes, es igual a 90. Entonces, en ese sentido, si yo rápidamente calculo el producto punto y ese me da igual a 0, rápidamente yo puedo decir que los dos vectores son ortogonales. Ahora, yo puedo determinar rápidamente cuándo dos vectores son paralelos. Rápidamente, si yo veo que uno de los vectores es múltiplo escalar del otro. Es decir, si yo cojo dos vectores y al multiplicar alguno de ellos por algún escalar, me da el otro vector, inmediatamente yo puedo ver que los dos vectores van a ser paralelos.
Esta noción de múltiplo escalar es simplemente, por ejemplo, y aquí cojo un ejemplo, si yo cojo estos dos vectores, yo me doy cuenta rápidamente que este multiplicado por -3 me da el otro, es decir, yo puedo ver rápidamente que al multiplicar este por algún escalar es igual al otro vector, eso rápidamente me dice que los vectores son paralelos. De la misma forma que si yo cojo estos dos vectores y calculo el producto punto, si el producto punto me da 0, rápidamente yo me doy cuenta que los vectores son ortogonales. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí es clara la idea? Naturalmente uno puede determinar ortogonalidad y paralelismo con los ángulos, y eso no está mal, pero uno puede determinarlos más rápidamente a partir de este teorema. Miro los dos vectores. Si yo veo que uno es múltiplo escalar del otro, rápidamente puedo decir que son paralelos. Si yo veo que al hacer el producto punto da 0, rápidamente yo puedo ver que son ortogonales. Es cuestión de agilidad, por decirlo de alguna forma. Pero naturalmente, si alguno de ustedes considera más rápido o más efectivo o se siente más seguro determinando ortogonalidad y paralelismo a partir de el cálculo del ángulo, pues lo puede hacer sin ningún inconveniente y no estaría mal. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Permítanme un segundo. Quiero revisar algo que tengo por acá. Es como unos ejercicios para que los miremos rápidamente. En este tiempito que nos queda. Cada numeral son 4 vectores. Perdón, cada numeral son 2 vectores, son 4 parejas de vectores. Y yo quiero que determinen para esas parejas de vectores si son ortogonales o son paralelos. Por el criterio que ustedes quieran, pueden utilizar el teorema anterior para hacerlo más ágil o pueden calcular el ángulo. No tengo problema con ninguno de los dos. Y si no son ni una cosa ni la otra, entonces calculan ahí sí el ángulo entre esos dos vectores. ¿Listo? 10 minuticos para que miremos eso. Entramos a discutirlo y cerramos nuestra sesión de hoy.
¿Listo? ¿Qué me pueden decir con respecto a ese ejercicio? Que el único ortogonal es el penúltimo. Entonces, pero bueno, la respuesta es ángulos, entonces. Si no son ni una cosa ni la otra, ángulos. Entonces, ¿estos no son ni ortogonales ni paralelos? No, señor. 25,06 grados. 25.06. Listo. ¿Estos tampoco? ¿Ni ortogonales ni paralelos? No, señor. ¿Cuánto? 64,94. ¿Cuánto, perdón? 64,94. Listo. ¿Estos tampoco? Sí, eso sí es ortogonal. ¿Ese es ortogonal? Listo. Ujú. ¿Y este? 115,06 grados. Listo, pues. Quiero que tengan presente, bueno, no sé si hay algún reclamo con respecto a ese resultado. Yo quiero que tengan presente la importancia que va a tener este proceso de calcular ángulos entre vectores. Vamos a ver eventualmente entre los objetos. Entonces, en ese sentido, es muy importante que tengan claridad sobre estos procesos y sobre estas definiciones de ángulos y ortogonalidad y paralelismo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Entonces, por hoy dejamos así. Nos vemos la próxima clase. Gracias por su tiempo. Que estén muy bien.